Uno de los propósitos de la Corporación Universitaria Remington es estimular a los gestores exitosos de ideas, de empresas y de negocios, de modo que sirvan de ejemplo y de motivación a las generaciones futuras. En este espacio y durante una hora, el personaje invitado atenderá las inquietudes del orden profesional y empresarial que le serán presentados por la doctora Patricia Vázquez Posada, asesora de la Rectoría, y el doctor Pedro Juan González Carvajal, rector. En este diálogo se espera que el invitado narre la manera como ha sabido sacar adelante sus proyectos, las dificultades y los aciertos que lo han acompañado y el mensaje que él le entrega desde su experiencia a quienes hoy están emprendiendo el camino de la creación de riqueza. Nuestro invitado del día de hoy es el doctor Luis Pérez Gutiérrez. El doctor Gutiérrez nació en el municipio de Cañas Gordas, Antioquia, se graduó en el Liceo Nacional Marco Fidel Suárez y en la Universidad Nacional como ingeniero industrial y luego como máster en matemáticas. Decidió complementar su visión con un estudio humanístico en Estados Unidos. Allí pudo conocer la dinámica de las grandes ciudades y recibió el título de máster en artes en la Universidad de Michigan. Ha desempeñado diferentes cargos públicos como rector de la Universidad de Antioquia, presidente de la Junta de Empresas Públicas de Medellín, secretario de Educación de Medellín, director nacional del ITFES, gerente general de la Beneficencia de Antioquia, director de Planeación de Antioquia y alcalde de Medellín 2001-2003. Asimismo, ha recibido importantes reconocimientos a nivel nacional e internacional, como la Orden Guayasamín de la UNESCO por la creación del Banco de los Pobres, hoy llamado el Banco de las Oportunidades, y la Orden de la Democracia con la Gran Cruz Oficial del Congreso de Colombia. Bienvenido, doctor. Muy buenos días para toda la comunidad de la Corporación Universitaria Remington, ubicada a lo largo y ancho del país. Patri, buenos días. Buenos días, doctor Pedro, doctor Luis. Es un placerazo arrancar placerazo. nuestro segundo semestre en compañía de una persona ante la cual me califico subjetivo, porque es una persona a la que yo admiro, quiero y ha servido simplemente como ejemplo para sacar de la visión pueblerina a nuestra ciudad. Exitoso en lo público, exitoso en lo privado, como todo hombre de iniciativas, controvertido, pero ese es el aliciente de quien ha tomado como destino el servicio de lo público. Doctor Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, rector, a usted, a Patricia, un saludo muy especial, muchas gracias por la invitación, a todos los compañeros y compañeras. Yo soy el que estoy feliz de poder compartir con ustedes aquí experiencias profesionales y de la vida que son a veces tan difíciles de construir, pero que lo importante es de dónde sale uno y a dónde logra llegar. Qué maravilla, doctor Luis. Usted nace en Cañas Gordas, uno de nuestros 125 municipios, y adquiere en corto tiempo proyección departamental, nacional e internacional. ¿Cómo se hace? Cuando estaba alcalde de Medellín, viajé a Cañas Gordas. Llevaba más de 25 años sin ir porque mi padre era juez y notario. Entonces lo nombraban de municipio en municipio y los 9 hijos de él nacimos en diferentes municipalidades. No obstante, no volvíamos a los municipios. Yo llevaba unos 15 o 20 años sin ir a Cañas Gordas y fui con el general Montoya de la 4ª Brigada. Aterrizamos, miramos el municipio, les pudimos llevar alguna ayuda inclusive importante, y el general Montoya se paró ahí en la placita. Eso es como, Cañas Gordas es como en medio de 2 montañas, un hilito de casas, y él me decía: doctor, con todo respeto, ¿usted cómo se crió habiendo nacido aquí? Entonces él un poco mostraba lo difícil que le toca a la gente cuando no nace en una gran urbe que tiene todas las oportunidades, sino que tiene que salir escalando montañas para poder llegar siquiera a un pueblo grande. Es una muy buena interpretación. Ese escenario es muy importante cuando uno ve la vida estando aquí, pero retrocede y empieza a pensar, sí, no nací en una gran urbe, cómo yo busqué mis oportunidades y en qué momento nacieron mis sueños. Todo eso nace de la educación.
Yo recuerdo que mi padre siempre mantenía la cantaleta que a muchos no les gusta. Yo no les voy a dejar dinero, yo no les voy a dejar herencias, yo les voy a dejar educación. O sea, vayan a estudiar donde quieran. Con uno lo despachan y uno lo más de triste viendo esas herencias tan grandes que le dejan algunos. Y mi padre diga qué quiere estudiar, dónde se quiere matricular. Esa es mi herencia y no moleste más. Y yo creo que es la mejor herencia que le pueden dejar a un ser humano. La educación es oro en cualquier parte del mundo. Sí. Y el dinero no es importante en todas las circunstancias. Así es. ¿Y su perfil profesional de dónde nace? Hay una vocación pública, pues su padre entonces es juez notario, pero ¿de dónde escogió primero su profesión y después aplicarla en el espacio público? Bueno, yo siempre fui un gran estudiante. Era más o menos serio, recatado. A mí me escogían para izar la bandera, ¿no? O sea, tenía buenas referencias con los profesores y eso le empieza a generar a uno también como un camino. Yo fui ajedrecista, fui campeón nacional de ajedrez y eso le hacen creer a uno que el que es ajedrecista es muy inteligente. Sí, claro. Realmente no lo es así porque el ajedrez también hay que estudiarlo, hay que aprenderlo. Y hay una gran relación entre los ajedrecistas y la matemática. Entonces yo caí a ingeniería, que yo creo que cada carrera es un estilo de vida, es una forma de vivir. Eso le crea a uno una personalidad particular. Por ejemplo, los ingenieros y los matemáticos no creemos en las loterías, por ejemplo, ni en los bingos, porque uno hace una ecuación y todo el que juega pierde. Entonces, son actitudes de vida. Una persona, por ejemplo, lo digo con todo respeto, un abogado, un sociólogo, le queda mucho más fácil creer que va a ganar en una lotería porque no conoce todo ese trabajo en las ecuaciones. Entonces, la ingeniería lo vuelve a uno muy pragmático. Y desde el primer momento que yo empecé a trabajar o terminé mi carrera aquí, yo dije, bueno, la mejor empresa es uno mismo. Y tengo que empezar a trabajar a ser independiente. Cuando uno no es independiente, prácticamente a uno le manipulan no solamente su voluntad, sino sus derechos y todo. Ojalá todos los que estudiaran fueran independientes. Esa es una meta que hay que imponerse para uno poder tener su personalidad libre, actuar como quiera, luchar contra tantos poderes oscuros que hay en estas sociedades. Y a pesar de que era un principio empresarial, se vuelve también un principio político. Yo no quiero que a mí me manipulen, yo no quiero que me despidan a los 3 años y me quede 2 años por ahí vagando, pidiendo limosna. Y siempre me impuse la tarea de ser independiente. Y naturalmente, cuando uno es independiente, también tiene más tiempo para ayudarle a la gente. Es una cosa muy curiosa. Y entonces uno al principio se quiebra 2, 3, hasta 20 veces o 30, eso no importa. Porque uno intenta todo, uno intenta vender pizza, uno intenta vender propiedades, uno intenta telecomunicaciones, uno intenta todo hasta que la vida lo va moldeando para el mejor camino, para lo que mejor éxito le dé. Entonces, yo siempre, desde que terminé en la universidad, pues lo primero que hice fue irme para el exterior, con becas. Yo no tenía la herencia pues grande de irme a estudiar, pero logré ganarme unas becas y me fui a estudiar a la Universidad de Michigan. Allá hice una maestría, hice un doctorado, como 3 o 4 años de doctorado. Cuando estaba presentando la tesis me invitaron a trabajar a Italia, a la agencia de energía atómica en Trieste, Italia. Entonces ahí ya todo se le va enredando a uno la vida cuando uno empieza a trabajar y a conocer el mundo. Pero yo siempre estaba apuntando al blanco. Quiero ser independiente, quiero tener mis empresas. Y la verdad es que yo no pues soy el dueño de Bancolombia ni de la Remington, pero la verdad sí es que... Hay que invertir el orden, ¿no? Sí, he logrado pues ser muy exitoso en mi vida profesional. Mis empresas funcionan muy bien. Y eso me permitió también empezar ya a trabajar en el sector público. Y uno en el sector público, la verdad, cae por azar. Yo empecé a trabajar con Luis Carlos Galán
y cuando uno menos piensa le ofrecen puestos. O sea, uno en el sector privado, uno va escalando en sus empresas, va ganando en el sector público. Usted para ser ministro, lo único que tiene que es no ser ministro. De un momento a otro lo nombran. Que lo nombren. Que lo nombren. Cae Entonces, el cielo. sí, entonces ya el primer cargo público que yo tuve, que fue muy interesante, y usted lo sabe, es director de planeación de Antioquia. Es un cargo que va precisamente con el pensamiento y mi forma de vida, que es el largo plazo. Si a mí me pidieran un consejo, el consejo que daría es, piensen siempre en el largo plazo. Todos los pobres piensan en el corto plazo. Todas las ciudades atrasadas piensan en el corto plazo. Todos los países que están en agonía están pensando en el largo plazo. En el corto plazo. En el corto plazo, perdón. La primera forma de uno salir adelante es largo plazo. Y de hecho, cuando uno toma la decisión de ir a una universidad, está pensando en largo plazo. Ese es, digamos, el primer paso de largo plazo, es la universidad. Y si uno no piensa a largo plazo, no hay un futuro promisorio. Y yo creo que a partir de ahí uno ya empieza a avanzar. Y yo he sido controvertido, como usted lo dice, doctor Pedro Juan, toda la vida. Cuando yo llegué a la dirección de planeación, no existía en Medellín la carretera nueva al aeropuerto. Entonces yo me fui para a caballos porque en ese tiempo no había cuatrimotor y vi que nos podíamos ir de ahí de Sancho Paisa al aeropuerto mucho más rápido. Claro. Y no, el problema de hacer esa vía es que no teníamos dinero, pero el dinero no es importante cuando el proyecto sí lo sea. Entonces nosotros empezamos a buscarle salidas y lo primero que yo busqué era que en esa época que la teoría de los peajes ni siquiera existía, yo me fui donde el doctor Luis Fernando Jaramillo, que era ministro de Obras Públicas. Dije, ministro, ¿usted por qué no me deja poner un peaje departamental en una carretera que vamos a hacer? Entonces, en ese tiempo no había peajes nacionales y fuera eso que ustedes van a hacer una carretera y quieren un peaje. Digo, bueno, si ustedes la van a hacer, la van a pagar, pues hágalo, y me firmó. Entonces, con eso yo logré hacer, como usted muy bien lo sabe, proyecciones futuras. Entonces yo dije, esta carretera va a estar terminada en 1992, entonces a partir del 92 podemos meterle al presupuesto de Antioquia, no sé, 20.000 millones de pesos más, y ya con eso pagamos la vía. Entonces prácticamente hicimos esa vía con la cédula, y los constructores aceptaron hacer eso, y hoy esa vía que costó 1.990 millones de pesos, escuchen esto, 1.990 millones de pesos, Increíble. hoy da mensualmente de ganancia 2.000 millones de pesos. Eso es para un poco hacer aquí publicidad política pagada. Aquí no hemos querido resolver el problema de la movilidad haciendo unas vías de segundo piso con peaje, porque somos montañeros, porque son provincianos, porque no entienden cómo resolver los problemas. Si nosotros hiciéramos esas vías que hoy podrían costar, no sé, 2.000 o 3.000 millones de dólares, yo estoy seguro que en 10 años esa es la ganancia que esas vías nos van a dar mensualmente, tal como ha ocurrido con otras vías del país. Doctor Luis, el concepto de ser controversial de pronto tiene su origen en un pensamiento de Margarit Yourcenar. Tener razón demasiado pronto es lo mismo que equivocarse. Usted ha sido un visionario. Tenemos cables porque usted lo pensó. Tenemos el Banco de las Oportunidades porque usted lo pensó. Se le pudo bajar el precio a la energía porque usted lo peleó. Y así varias cosas. ¿Cómo ha sido ese proceso de venta de ideas, hombre? Bueno, primero, todas las ideas no son de uno. Lo primero que uno tiene que tener es la disposición para escuchar y ojalá a los más loquitos. Uno escuchando, la gente común y corriente progresa poco. Hay gente que la creen por fuera de la sociedad y sin embargo tienen muchísimas ideas muy buenas. Yo le voy a contar, por ejemplo, la idea del Metrocable. Yo estaba en París antes de ser alcalde y
me pidió cita una persona en el hotel que yo no conocía, como a las 10 o 11 de la noche. Me pareció muy extraño y bajé, y era un francés, y me dijo, oiga, yo hablo español, yo conozco a Medellín, yo soy experto en cables, y yo quisiera que Medellín fuera la primera ciudad del mundo que tuviera transporte masivo en cable. Pues ante esa idea uno dice, está loco. Y dice, es que yo tengo aquí una finquita aquí en París, y yo, está loco. Y en esa finquita yo esquío y tengo mi propio cable. Está loco. Y entonces ya yo por molestarle dije, bueno, vamos a ver ese cable a su finca. Y bueno, entonces lo recojo por la mañana en un helicóptero. Peor, ahí sí pues se acabó de enloquecer. Y yo me acosté tranquilo que él ya no volvía a aparecer. Pues apareció a las 10 de la mañana, fuimos a una tierrita que él tenía en las montañas de Francia, y realmente él esquiaba bajando, y él hizo un cable para subir y no cansarse mucho. Lo trajimos aquí, y el hombre nos regaló los diseños, nos consiguió $30 millones con el gobierno francés, y dijo, el más difícil de todos es el de la comuna nororiental. Y yo, no, hombre, hagamos el más suavecito, que es el de la comuna noroccidental, menos tendido. Y me dice, no, metamos en el más difícil para poder que nos crean. Si hacemos el más fácil, no vuelve nadie a hacer más metrocables. Y efectivamente hicimos el de la comuna nororiental. Todo el mundo riéndose de nosotros. Yo recuerdo que Fajardo creo que estaba en vacaciones, en elecciones, y decía, bueno, es más o menos lo mismo, ¿no? Y decía que eso era una garrucha, que eso no servía para nada, que estábamos botando 100.000 millones de pesos en unos pantaneros que eran la nororiental. Mire la sociedad clasista que tenemos. Nosotros tenemos una sociedad que no quiere la igualdad, una sociedad que le da miedo la armonía social, que ha logrado concentrar tanto la riqueza que nos acostumbramos ya a la desigualdad. Somos felices con la desigualdad, y eso es lo que hay que sacudir a la gente para que no sea así. Cuando nosotros abrimos la licitación para construir el metrocable, ustedes saben que los contratistas necesitan un seguro de estabilidad, y eso aparece siempre en la licitación. En la primera licitación, ninguna empresa de seguros vendió seguros. Dijo, no, eso allá no hay sino bandidos, en la nororiental, eso es plata botada, nosotros no aseguramos nada en la nororiental. Hombre, qué principio tan discriminatorio, qué inequidad, qué falta de colaboración social de las grandes empresas de este país. Sacamos la licitación la segunda vez, y entonces los contratistas se fueron a buscar un seguro internacional. Entonces, claro, el seguro internacional siempre se tiene que fundamentar en reasegurar en uno nacional. Nadie quiso vender un seguro para el metrocable, eso tal vez nadie lo sepa, pero a mí me parece que es el principio más ofensivo de la concentración de la riqueza de un país que no quiere sus empresas sino trabajar a ganancia pura. Burro amarrado. Y yo, como alcalde, tuve que hacer una fiducia. Y bueno, entonces yo hago una fiducia, congelo 25.000 millones de pesos por si pasa algo. Pero eso muestra lo difícil que es sacar un proyecto, y más para los pobres. No, es que en este país todo el que sea un líder popular es sospechoso. O sea, siempre lo tratan de poner allá como tan raro, ese tipo ayudándole a los pobres. Eso tiene que ser que está robando, o que es un sinvergüenza, o que es un ineficiente, o que está loco, o que es populista, porque esa palabra también han aplicado mucho para descalificar a los líderes sociales. Y fíjense ustedes, por ejemplo, un proyecto como el Metrocable, ejemplo en el mundo, el primer sistema masivo de cable del mundo, que lo está tratando de copiar el África, que lo está, ahí me acaban de llamar a Panamá que quieren hacer uno, lo está copiando Caracas, todo el mundo, porque es limpio, no contamina, barato. ¿Cuánto vale hacer una vía, por Dios, en una montaña que muchas veces ni se puede hacer? Pero entonces, ¿cómo
¿Cómo fue tu actitud frente? Pues porque es algo que demuestra un valor muy grande. A ti te presentó la idea una persona como la describiste tú, realmente pues un visionario para su felicidad privada, el francés. Llegaste aquí con el proyecto del Metrocable, no había un modelo en el mundo de que fuera un transporte masivo, tenías todas esas dificultades tan fuertes y una presión de la industria y de la empresa del país en contra de un proyecto que supuestamente era pegado a un sistema de metro que era el único que había en el país, y tú tan convencido de que esa era la solución. ¿Por qué era ese convencimiento? No. Una Yo cosa después es de lo que estoy se convencido mezcle. de algo, ya yo no me devuelvo. O sea, uno no puede mirar atrás porque se queda como mirando allá en Sodoma y Gomorra, se vuelve pues una estatua de sal. Entonces, yo mantenía apuntado mis proyectos principales para Medellín. Entonces yo decía, bueno, en el gobierno todos hacen política. Entonces, lo más difícil es uno coger todos los secretarios de despacho, que además se mantienen peleando entre sí, porque el uno es liberal, el otro es conservador, el otro es del Polo, el otro es de la U. Todos tienen intereses distintos. Y entonces el uno quiere favorecer su comunidad de la noroccidental, el otro de la nororiental, el otro de la floresta, el otro a sus empresarios. O sea, eso es un salpicón de intereses. Entonces uno tiene que ser razonable, ¿no? Deje que cada cual sea, let it be, déjelo ser. Pero eso sí, en los proyectos de ciudad que yo tengo, sí no los puedo dejar ser. Entonces yo tenía el Centro Internacional de Convenciones, hay que terminarlo. La doble calzada Las Palmas, hay que hacerlo. El Banco de los Pobres, hay que hacerlo. Y así sucesivamente. Entonces yo llegaba al Consejo de Gobierno, no a hablar de los problemas entre los secretarios o de la menuda, sino a decir, a ver, ¿cómo va el Centro Internacional de Convenciones? Que sí, que doctor, que más o menos. Entonces ellos empiezan a gaguear y a convencerlo a uno. Y yo, vea, si en 8 días no están los diseños definitivos, o me trae los diseños, me trae la renuncia. Entonces, una buena motivación, ¿cierto? claro, esa es la mejor. Dicen que el mal genio es una buena estrategia, es una estrategia de buena gerencia. Ya. ¿Oyeron? ¿Oyeron? Y entonces, cuando el Bendito tipo sea ve Dios. que lo que está de por medio es también su puesto, yo no le estoy hablando de su puesto, estoy hablando del compromiso de la ciudad. Claro. Entonces ellos se van y traen rápidamente los proyectos. Cuando yo veía que había un secretario que era entusiasta, bueno, pero que se estaba demorando mucho, entonces yo creé una condecoración que llamaba la Tortuga de Oro. Entonces, yo decía, bueno, ¿dónde están los diseños del Metrocable o en qué va la licitación del Metrocable? Así que doctor, que cómo no, que puede que para la otra manera. Bueno, entonces, el 15 de julio, si no sale la licitación, vamos a hacer un gran debate sobre el proyecto. Entonces, el 15 de julio no había podido salir la licitación. Entonces poníamos el himno nacional y al secretario de Obras Públicas lo condecorábamos con la Tortuga de Oro. Y la tenía que dejar en el saco guardada hasta que terminara esa labor. Entonces eso era como un motor porque todo el mundo lo miraba y el tipo se veía aquí como con un problema de lentitud. Y con eso rápidamente nosotros lográbamos sacar los proyectos. Y no crea, eso a la vez, algunos se molestan, pero cuando se la logran quitar, le dan a uno un abrazo y dice, doctor, cumplí. Y yo creo que se trata también de buscar en un mecanismo muy difícil que es el gobierno. Porque uno llega a la alcaldía o a la gobernación o a la presidencia y usted nombra 20 secretarios de despacho o 20 ministros, todos distintos. Todos a veces traídos porque uno tampoco se manda. Entonces el Partido Liberal quiere un ministro, hay que ponerle un ministro. El Partido Conservador quiere otro, hay que ponérselo. Entonces en el gabinete tiene que haber, eso es como una fauna, que hay que escogerla bien y uno bregar a que la fauna funcione adecuadamente. Con el respeto a la fauna. No, pero es que hoy yo soy ecologista, entonces precisamente pongo el tema de la diversidad, el respeto a la diversidad que es tan importante. Entonces
se trata de persistir en los proyectos. Todos controvertidos. Miren, les voy a contar rápidamente. Cuando yo empecé a hacer la doble calzada Las Palmas, muchos de ustedes no se acuerdan, uno se paraba aquí en San Diego y no veía sino 50 metros arriba porque era una carretera estrechita y llena de curvas. Pues yo tomé la decisión de mover 1 millón de metros cúbicos en 3 kilómetros. Y una cosa que le sirve a los estudiantes. Yo fui elegido en un octubre y en noviembre llamo al presidente de Integral, que se llamaba Federico Restrepo. Fue gerente de PM, ahora de las carreteras de la prosperidad. Y dije, Federico, tenía muy buena relación con él, quiero hacer la doble calzada Las Palmas. Y me dice, doctor, eso no puede. Yo vea, un ingeniero no puede decir, no se puede a nada. Puede decir que vale mucho, que se demora, pero un ingeniero a una obra física nunca le puede decir que no, porque entonces no es ingeniero. Y efectivamente contraté un estudio de prefactibilidad y al año él fue y me dijo, doctor Pérez, ¿sí ve? No se puede. Y nos dio un informe en Consejo de Gobierno. Entonces digo, vea, son 3 kilómetros para empezar de San Diego al Inter. Hay que mover 1 millón de metros cúbicos. Hay que hacer unos puentes elevados. Hay que hacer unos viaductos. Eso no se puede. Yo, pero Federico, ¿qué me has dicho? Que sí se puede. Entonces dice, bueno, pero cada kilómetro nos va a costar a 25, 30 mil millones de pesos. Eso no es problema, el problema es hacer las cosas. Y empezamos. Y había una cosa que llamaba Templo Antonia, que creo que gracias a Dios lo tumbaron ya, porque eso lo prestaban para que cuando yo iba a ver mover la tierra salían a hacerme manifestaciones a insultarme, que nos íbamos a robar la plata, que se iba a venir sobre Medellín un tierrero. No, eso yo iba pues lo más de animado a ver mi obrita y salía triste porque me salía insultado, pues porque aquí Colombia también es un poco antropófaga con los políticos. O sea, aquí la gente vive comiendo político. Yo creo que los colombianos no podrían vivir sin ese alimento de estar hablando mal de los políticos, que en muchos casos tienen razón, pero no lo tienen siempre. Entonces, obras como esa, obras como el Banco de los Pobres. El Banco de los Pobres, yo alguna vez estaba en algún aeropuerto en Estados Unidos y un señor bajito estaba aquí al lado mío, estaban los aviones retrasados y empezamos a hablar y el tipo me dijo, mira, no, yo era profesor ahí cerquita, porque yo estudié en Michigan y me decía, yo era profesor ahí cerquita, pero decidí irme a mi país porque había mucha pobreza, me fui para Bangladesh. Y empecé a hablar y entonces me regaló un librito y era Mahatma Yunus, que después, como 10 años después, fue Premio Nobel de Paz. Y él me comentó cómo había ido allá a su pueblo, sobre todo a prestarle a las mujeres de a $100 para que no las explotaran, porque ya les prestaban al 1% diario. Y decía, ¿y no te robaban el dinero? Y él me decía, no, yo cogía 5 o 10 mujeres, les prestaba los $100 para que hicieran sus artesanías y las ponía a las 10 de fiadoras. O sea, todas las 10 pobres, pero las 10 no se iban a quebrar. Entonces siempre las 10 se cuidaban entre sí y si una fallaba, pues me pagaban con gusto las 9. Y ahí fue donde yo saqué la idea del Banco de los Pobres. Yo después me conecté con Mahatma Yunus, lo traje aquí varias veces antes de que le dieran el premio Nobel y empezamos con el tema del Banco de los Pobres. Pero ustedes no saben lo difícil que es prestarle aquí a un pobre. Los primeros que se ponen son los ricos. Eso es una cosa impresionante. Yo empecé a desarrollar el Banco de los Pobres y lo primero que hice fue llamar a interactuar, que estaban amigos míos, a microempresas, al Banco de la Mujer, a todos los microempresarios, a decir, bueno, yo quiero poner una plata bastante, no poquita. Quiero poner 25, 30 millones de pesos ya para empezar, para que le prestemos a los pobres y a un interés bajito. Entonces, no nos podemos asociar con usted, porque nuestra filosofía es que al pobre hay que cobrarle interés alto. Si ustedes miran las decisiones del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Hacienda dice, bueno, a los empresarios grandes les cobramos el DTF más 2 puntos. A los empresarios medianos, el DTF más 7 puntos.
y a los microempresarios el DTF más 15 puntos. Entonces, Inversa la lógica. no, es una Sí, lógica claro. absurda, o sea, es una lógica para mantener la pobreza. O sea, este es un país que está hecho es para mantener la concentración de la riqueza y para no ayudar a los pobres. Entonces me tocó solo empezar a crear el Banco de los Pobres. Contrario. Y los ataques eran por todos los lados. Luis Pérez es un manilargo, Luis Pérez está botando la platica, vea, 30.000 millones de pesos que son sagrados se los va a prestar a los pobres. Y yo quería prestar sin fiador, porque es que el fiador es un obstáculo para acceder al crédito. O sea, ¿por qué aquí la gente no tiene crédito? Porque nadie fía a un pobre. Es que no hay cosa más asustadora que fiar a un pobre. Cualquier pobre los busca a ustedes. Hombre, fíjeme. No, uno dice, hombre, llámame más tarde, o no, porque ya fui a mi mamá. Pero las disculpas sobran cuando se trata de fiar a un pobre. Entonces, yo reglamenté distinto. O sea, vamos a hacer un banco de los pobres. Entonces, no necesita fiador. Necesita ser pobre. Porque cuando ustedes van a un banco, si no nos ponemos la corbata, si no decimos que somos acaudalados, no nos prestan plata. O sea, el banco no le presta Al que a necesita. gente peregrina, Al que a gente necesita, al que verdadero necesita. cliente. Claro. Entonces, había que voltear la torta. Fuera de eso, hay que prestarle al pobre, así esté informado en Datacrédito. O sea, nosotros estamos por fuera de esos esquemas, digamos, formales del capitalismo. Entonces, pero usted ¿cómo le va a prestar, doctor, a un tipo que está informado a Procrédito o a Datacrédito? Bueno, ¿a dónde más van a informar a un pobre? Aquí la única parte que informan a un pobre es que es deudor moroso. Entonces, yo no podía salir de ese embrollo por los obstáculos, porque no, es que Luis Pérez se le van a robar la plata, se la va a robar él, alguna cosa va a pasar con eso. Entonces, la única manera de yo salir de ese problema fue la siguiente. Yo reunía a muchos empresarios y llené el Consejo de Medellín con gente pobre y rica y les dije, vea señores, vamos a analizar qué ha pasado con el crédito en Colombia. Y yo recuerdo que Belisario Betancur le entregó a los bancos más de 400.000 millones de pesos porque se quebraron. Recuerdo también que César Gaviria le dio 560.000 millones de pesos a los bancos porque se quebraron. Recuerdo también que Pastrana creó el 1 por 1000 para los bancos porque se quebraron. Los bancos comerciales no le prestan sino a los ricos. Si los bancos se han venido quebrando cada 4 años es porque los ricos han robado, porque ¿cómo más se van a quebrar? Entonces yo a hacer el banco de los pobres, hombre, a los pobres también tienen derecho a robar. Pues, ¿qué más vamos a hacer? Esa fue la única expresión. Si roban, ellos también tienen. La única forma como de yo salir de esa discusión porque no me aceptaban por ningún Y lado. lo quedaron queriendo mucho los ricos. Sí. Pero fíjense que uno tiene que buscarle la salida a las cosas, ¿cierto? Doctor Luis, los ejemplos han mostrado dificultades con el sector privado y con el sector social, la sociedad en general. Yo fui testigo de excepción y de lo cual me siento muy afortunado, de una lucha que usted dio pero contra el propio Estado. En una junta de PM, yo recuerdo que había unos funcionarios de la CREG, los tecnócratas subidos a la N, ¿cierto? Así son. Y usted en un acto que yo pues todavía no sé describir, llega, se para en un tablero y les desbarata una fórmula llena de ecuaciones y de potencias. Quedaron mamando, por decir lo mínimo, ¿cierto? No había nada que hacer. Y usted demostró que la fórmula que utilizaba la CREC para asignar tarifas estaba equivocada. Sí, es que mire, nosotros somos capitalistas y somos acomodados, pero este es un país hecho para concentrar el capital. Este no es un país para repartir el capital y eso es muy triste, porque mira, nosotros somos, Antioquia es la ciudad, es el departamento más rico de Colombia y es el más inequitativo. Colombia es un país lleno de riqueza y es el tercer país de mayor inequidad en el mundo. Entonces nosotros estamos hechos, tenemos unas estructuras para perseverar en la inequidad. Y aquí hay carteles, o sea, aquí el cartel de Pablo Escobar era de los pequeños. Miremos, por ejemplo, el cartel de la energía. Para ustedes que son estudiosos les voy a dar un dato. ¿Cuánto es la factura de la energía al año, la residencial? Son más o menos unos 22 billones de pesos.
O sea, los dueños de la energía manejan más dinero que todos los municipios de Colombia. Ese es un cartelito siempre grande, ¿o no? Y ellos siempre están subiendo la energía por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque son monopolio. Ustedes, si no le compran la energía de EPM, ¿a quién se la compran? En Bogotá, si no le compran la energía a la ETB, a la empresa de energía de Bogotá, ¿a quién se la compran? No, este es un sistema capitalista fundado en los monopolios. Es que Keynes debe estar retumbándose en la tumba. Debe estar allá preocupado. ¿Cómo es eso que una sociedad libre de competencia, pero basada en monopolios? Eso pues, este es el único país del mundo. Uno en Estados Unidos, cuando yo estoy en Estados Unidos, uno escoge la empresa de energía y hay competencia, y escoge la empresa de teléfono y la empresa de televisión y la una le da precios más baratos que la otra. Aquí no, esto es un monopolio. Con el agravante de que si ustedes hacen un estudio, valdría la pena que ustedes lo pongan en esta universidad, doctor Pedro Juan y Patricia, hagan un estudio de cuánto ha subido la energía desde 1992 que empezó la privatización, y ustedes van a encontrar unos datos absolutamente asombrosos. Cuando la inflación es el 10%, la energía sube el 25%. Cuando la inflación es el 3%, la energía sube el 12%. Cuando la inflación es el 2,5%, la energía sube el 9%. Yo pregunto, ¿qué producto en el mundo y más de la canasta familiar puede subir 3 o 4 veces la inflación hace 20 años? Eso es una locura. Está bien que suba un año, 2 o 3 veces la inflación y después baje o se regule, pero llevamos 20 años en Colombia donde la energía eléctrica está subiendo 2, 3, 4, 5 veces la inflación. Yo he presentado eso públicamente y lo único que he hecho es que en los medios me tratan de desacreditar. Pero recuerdo que una vez di una conferencia en la SAI sobre este tema y la primera fila estaban los 20 expertos más grandes de EPM y demostré que la energía en 3 años había subido el 42% y todos se levantaron y dijeron que no. Entonces yo llevaba mi conexión a internet y les saqué, vean, esos son datos de la superintendencia, ustedes están diciendo todos mentira. Y le dije, y fuera de eso, EPM, que es la primera productora de energía, ocupó el puesto 25 en Colombia. Es una vergüenza. Entonces, por eso, una de mis acciones más importantes en la alcaldía fue congelar las tarifas de energía hasta que Antioquia tuviera las tarifas más baratas de Colombia. Lo logramos, pero con muchísimos problemas. Vea, yo aparecí en la revista Semana, en primera página, diciendo, Luis Pérez, el nuevo fenómeno del niño que va a acabar con el sistema eléctrico colombiano. Sí, así aparecí. Sí. A mí me amenazaban de muerte por ahí cada 8 días. ¿Por qué? Porque ustedes saben cuánta plata significa congelar las tarifas de energía. Hagan la cuenta muy fácil, 22 billones de pesos. El 10% de 22 billones de pesos son 2.5 billones de pesos. O sea, eso no. Una vez un tipo que me amenazó de muerte llegó y me dijo, mire doctor, usted no es muy inteligente, usted puede ser presidente, pero usted sabe entre 500 millones de pesos que nos estamos perjudicando. Y usted, ¿uno qué escoge? No, este es un país muy difícil de manejar y sería muy bueno que ustedes hagan esos estudios porque la gente no reclama sus derechos, porque estamos ante un avasallamiento de unos medios que funcionan generalmente con base en una publicidad o en base en un sobre para callar todo, pero si los medios de comunicación quisieran hacer justicia en este país, simplemente que muestren ciertos carteles que manejan la economía de Colombia y que están muy dispuestos a recibir dinero cuando van ganando, pero cuando pierden, siempre le toca al Estado y a todos los ciudadanos ser los paganinis. Ser los paganinis. O sea que no crean ustedes que es muy fácil. Fíjense lo que le he mencionado. Banco de los pobres. Hombre, todos diríamos, no, denle un piquito a ese señor, muy bueno. Bueno, me daban patadas. Vamos a bajar las tarifas de energía. ¿Quién puede discutir que bajemos las tarifas de energía? No. Y sin embargo, lo que uno recibe es dificultad. Yo no diría que, pero
Pero la verdad les debo decir, así es más gratificante la misión. Si todos me hubieran aplaudido por el Metrocable, por el Centro Internacional de Convenciones, por las palmas, por las tarifas de energía, no estaríamos aquí hablando de eso, sino que habíamos pasado sin controversia. Intrascendentes. La gente se acuerda más de los proyectos que han sido difíciles. Doctor Luis, hemos hablado de proyectos, del ejercicio de lo político, pero usted ha sido también un importante gestor en lo educativo. El ser uno rector de la Universidad de Antioquia, el haber manejado el ICFES en su momento. ¿Qué experiencia le dejó y cómo ve usted, que es un educador, el sistema educativo colombiano? Bueno, yo con el sistema educativo he sido también muy crítico. Primero, porque a mí me parece que el primer problema que tiene que superar la educación es no engañar a la gente. Y para mi opinión, el sistema, por ejemplo, primario y secundario, es un engaño para los que no van a la universidad. O sea, primaria y secundaria es una estructura educativa creada solo para los que van a la universidad. Yo no conozco nada más inútil que un bachiller. Si hay algo, pues me avisan, pero un bachiller es absolutamente inútil, no sabe hacer nada. Y si uno va a los barrios populares, el 95% de la gente de los barrios populares no va a la universidad. No va a la universidad. Entonces, ¿eso qué significa? Que para mi opinión, la primaria y la secundaria es un engaño para esos sectores. Porque ellos no van a la universidad, porque ellos quieren trabajar de inmediato, porque ellos tienen sus propias dificultades, además porque ellos están rodeados por la ilegalidad. Entonces, un muchacho que está en tercero bachillerato, le dicen, hombre, ¿por qué no me llevas este revólver a la otra esquina y te doy 15.000 pesos? El tipo no está formado para reaccionar ante la ilegalidad, porque el profesor un profesor de primaria aquí es lo mismo para el Poblado que para Santo Domingo Sabio, cuando yo creo que no debería ser así. Entonces, el profesor va, dicta geometría, enseña a sumar y se va, o enseña a Aristóteles, que es un gran filósofo, y sale y se va. Pero los muchachos no están preparados ni para trabajar, ni para enfrentar los problemas éticos, que es lo que a ellos les toca resolver. Entonces, 15.000 pesos para que transporte un revólver, eso lo va viendo para ellos un empleo y lo ven legal. Yo preferiría una persona que crea que Aristóteles es un ciclista, pero que tenga la capacidad ética de decir, hombre, yo no llevo ese revólver porque es ilegal, yo más bien trabajo arreglando una plancha, o arreglando un televisor, o haciendo una silla, o trabajando en carpintería. Pero para mí, la primaria y la secundaria, para la gran mayoría de los colombianos, es una estafa que hay que cambiar. Y no solamente para los barrios populares de Medellín. Miremos las estadísticas, doctor Pedro Juan. Estadísticas. Hace 100 años, oigan esto, hace 100 años, en Colombia, los jóvenes de 17 a 25 años, solamente el 20%, 22% estudia algo. Escuchen esto, desde hace 100 años, entre 17 y 25 años, solamente entre el 22 y 22% están matriculados estudiando alguna cosa. ¿Qué quiere decir eso? Que el 75, 78% de los colombianos desde hace 100 años no van a la universidad, no estudian nada superior y les venimos dando primaria y secundaria para que salgan a no saber hacer nada. Yo creo que ya es el momento de decir, hombre, aprendamos a trabajar, aprendamos a desechar la violencia, aprendamos a desechar lo ilegal. Pero ¿cuánta plata invierte el Estado en primaria y secundaria para que no resuelva ni siquiera el problema ético del país, para que no resuelva el problema de saber aprender a trabajar, para que no engañemos a los ciudadanos? Yo creo que ese es un tema, digamos, de la base muy grave para el país. Y en el aspecto superior, perdón, Patri,
Aquí se habla mucho de pertinencia, algo que es fácilmente demostrable que es inapropiado. ¿Usted cómo lo ve? Bueno, yo tengo otra discusión también que a algunos de ustedes puede que no les gusta, y es que uno escucha a los ministros de educación diciendo, es que nos falta calidad. La calidad para mí es un problema burgués, es un problema de burguesía, es un problema de aristocracia. ¿Por qué es así? Porque, primero que todo, uno no puede tener calidad para el 10 o el 15% de los colombianos. O sea, cuando uno habla de calidad, tiene que estar hablando también de calidad, que haya comidita para todos, o sea, no un banquete para poquitos. Lo segundo es que la calidad que da el ICFES, esencialmente el ICFES trabaja para áreas urbanas. O sea, no hay nunca un montañerito que tenga capacidad de ganar a un colegio de clase alta en Colombia. No habrá nunca, nunca. O sea, si ustedes analizan, de pronto resulta algún costeño por allá como ilustrado, pero también recuerden que hay mucha gente costeña de clase alta que le invierte a la educación, muchísima. Pero generalmente es Bogotá o Medellín los que se quedan con esos puestos. Uno coge un pueblo de Antioquia y todos están abajo. Entonces, claro, cuando las universidades empiezan a seleccionar sus estudiantes, pues ahí está el ICFES. Por eso digo que es un principio aristocrático de la educación. Entonces, ahí está el ICFES. Entonces, aquí las carreras están estratificadas. O sea, así como aquí está el Poblado, Laureles, sigue después la América, así vamos llegando hasta pasando por Manrique y llegamos a la nororiental. Igualmente están las carreras aquí. Aquí en general uno ve que para que un pobre sea médico es muy difícil. Obviamente que los hay, pero es muy difícil. Por el valor de la matrícula y porque siempre las facultades de medicina, como están compitiendo, quieren escoger a los primeros que lleguen ahí con el ICFES. Entonces, ese primero que todo, la calidad es un problema que yo creo que es muy grave. Lo segundo es la estratificación de los programas académicos. O sea, aquí un pobre, insisto, para ser médico o ser de una carrera que sea bien paga es muy difícil. Entonces empiezan así, hasta que van llegando a las facultades de educación, lo digo con todo respeto, las facultades de educación se han quedado sin gente buena, pues mucha gente de ellas no es buena, ahora hay que andar pues pisando así para no ofender a nadie, pero sí ha habido una disminución radical porque son carreras muy mal pagas. O sea, uno terminar una universidad para que el gobierno le pague 800.000 pesos mensuales como profesor es relativamente indigno, diría yo. Entonces, ese es otro problema de la educación. La pertinencia, obviamente, que yo creo que en eso no voy a insistir, pero yo sí soy muy crítico con las universidades porque les da miedo meterse a la virtualidad. Es que para mí la virtualidad hoy es más que la realidad. Y con la virtualidad nosotros podíamos acabar todos los problemas de educación de este país. Todos. O sea, nosotros podíamos hacer una universidad virtual aquí en Medellín de 500.000 personas ya para empezar, con 20.000 millones de pesos. O sea, la Universidad de Antioquia se gasta 700.000 millones de pesos en su presupuesto. No voy a preguntar por el presupuesto suyo, doctor Pedro Juan. Pero la Universidad de Antioquia se gasta por ahí vamos. 700.000 millones de pesos y tiene 30.000 estudiantes. O sea, que en teoría así grosera, ordinaria, de una forma brusca, cada estudiante de la Universidad de Antioquia está costando al año 25 millones de pesos. Hombre, una sociedad pobre se puede dar esos lujos. No se los puede dar. Entonces ya era tiempo que si no lo hacen las universidades privadas, que lo hagan las universidades públicas. Una universidad para recibir 500.000 personas ya en Antioquia. Y eso se hace con 25, 30.000 millones de pesos. Muy fácil. Se hace una universidad virtual para empezar. Pero como aquí, y yo, qué pena ser tan crítico, digamos, con las clases sociales, y es que a mí lo que más me preocupa de este país es que todos estemos pensando en resolver el problema personal y no el problema colectivo, no el problema social. Miren ustedes, ¿por qué las universidades públicas aquí están más mal que las privadas? Porque los ricos resolvieron su problema. ¿Cuál es el problema de un rico? Hombre, que mi hijo estudie bien. O sea, el problema del rico
debería ser que la educación sea de gran calidad. Ese sería el principio de los ricos y de los empresarios, que toda la educación sea de gran calidad para que salgamos adelante todos. Pero eso es que dicen, no hombre, nosotros creamos EAFIT, pues, voy a mencionar cualquier universidad, creamos EAFIT, ahí estudian bien mis hijos. Entonces con eso es suficiente, la Antioquia que se friegue, la Nacional que se friegue, y las universidades privadas que no sean de nuestro gusto que se frieguen. Pero ya nosotros tenemos resuelto nuestro problema, que era educar a los hijos. Así una sociedad no avanza, es una sociedad egoísta, es una sociedad que no está buscando solucionar los problemas colectivos. Por eso mi gran preocupación es que aquí la concentración de la riqueza no logra sacar como unos instrumentos, unas herramientas para que toda la sociedad progrese. Y eso es lo que le pasa, me parece a mí, a la educación. Qué bueno nosotros poder tener una educación virtual bien fuerte. Mucha gente o muchas universidades, y espero que ustedes no estén cometiendo ese mismo error, y dicen, no, es que vamos a impulsar la educación virtual. Y entonces son los mismos profesores presenciales tratando de incursionar en la educación virtual. Eso no es así, están equivocados. Son dos cosas completamente diferentes. Un profesor de educación virtual es una cosa muy distinta a un profesor de presencial. ¿Y qué han hecho todas las universidades? La Universidad de Antioquia se ha gastado millonadas. Los profesores de tiempo completo, presenciales, tratando de hacer cursitos virtuales. Eso es una farsa. Uno hoy puede comprar todos los cursos virtuales que quiera y tiene que traer un profesor que tenga el gene de la virtualidad, no un profesor que esté haciendo una mutación de la presencialidad a la virtualidad. Por eso es que aquí no avanzamos. Y a veces los profesores presenciales, que yo también lo era y usted lo era, nos creemos dueños de todo. Y llega alguien allá a poner orden en lo virtual y lo hacen echar. No, este vino aquí a desacreditar nuestra tarea. No, es que la tarea de nosotros era la presencialidad. Yo no sé, creo que usted y yo no estábamos capacitados para ser profesores virtuales, pero a lo mejor sí estábamos capacitados para echarle carreta aquí a los estudiantes de la Remington. Entonces, hay pues un problema, unos problemas graves, que eso es lo que hace que este país se mantenga todavía vetusto. O sea, uno no puede tener un país moderno con una educación vetusta, ni una economía moderna con una educación vetusta. Doctor Luis, la reina Victoria, la gran reina Victoria, la era victoriana, llevó a Inglaterra a ser el principal imperio que se ha conocido. Y ella tenía un sentido claro para la educación de la época. Yo quiero que la educación en Inglaterra sirva para educar a los niños ingleses para ser los dueños del mundo. ¿Cuál es el objetivo de la educación en Colombia? Y Papior, ¿cuáles serán los objetivos de Colombia? Yo estoy de acuerdo con usted, doctor Pedro Juan. Yo de verdad, a la educación en Colombia la veo, bueno, yo ya dije vetusta. A mí a veces unos me insultan y otros me agradecen porque yo digo que uno va al Ministerio de Educación y tiene que espantar telarañas, porque es que nos mantenemos todavía como en el siglo XII. O al menos cuando yo fui secretario de Educación, yo empecé a crear aquí una autopista electrónica escolar, a masificar internet para todos, y eso no fue hace poquito, eso fue en 1994, cuando todavía las máquinas de escribir estaban regadas por toda parte. Entonces yo dije, no, aquí la gente tiene que matricular en las escuelas y colegios de Medellín con una autopista electrónica escolar, y la hice. Y se reían de mí, me decían, y va a alquilar ahí también almacenes, y va a cafeterías, y nos puede alquilar una bodega. Yo, pues, estén tranquilos, que con el paso del tiempo, las autopistas electrónicas escolares van a ser más importantes que la misma realidad. Y hoy hay bodegas, hoy hay cafeterías, hoy hay almacenes regados por todas las autopistas digitales. Y sin embargo, en esa época se reían de nosotros y creían que eso era absolutamente imposible. Y es que hoy la virtualidad, pues a ver, cuando a mí me tocó el nacimiento de la calculadora. Entonces yo recuerdo que a uno calculaba y rectificaba a mano. Sí, claro. Qué maravilla. Así era siempre. Era. 5 por 8, 40.
entonces uno rectificaba. Una suma igual. Y uno no creía que esa maquinita fuera capaz de ser tan exacta. Hoy uno calcula en la mente y tiene que ir a rectificar en la calculadora. O sea, usted dice, ve, 5 más 13, 18, 12, 30, 42. Entonces, ve, son 42. Entonces, no, présteme la calculadora. Entonces uno va y rectifica, uno corrige la mente hoy con las máquinas. Exactamente eso hoy debería estar pasando con la educación virtual. Nosotros no hemos sido capaces de lograr que la educación virtual tenga un potencial importante, sobre todo en un 78% de los colombianos que hace 100 años no están matriculados en nada entre los 17 y los 25 años. Doctor Luis, hablar con el que sabe es muy bueno, pero el tiempo se nos va pasando. Qué Patri, pesar. ¿qué tienes No. para preguntarle al doctor Luis? No, pues es que quedan demasiadas cosas en el tintero. Preguntarle de pronto una pregunta que no se la está esperando, pero que yo quiero saber. Vamos a seguir contando con usted como candidato a liderar esta ciudad o alguna zona del país. Cuéntenos. No, yo creo que uno tiene que prestar el servicio donde sea, y yo les quiero decir que todo no puede ser puestos. Todo no puede ser puestos. Precisamente cuando uno logra tener una meta de vida, de ayudarle a la gente, de pelear por ayudar, porque aquí a veces hay que pelear, aquí hay que luchar contra lo evidente. Es una cosa muy curiosa. Este es un país donde hay que estar luchando contra lo evidente. Uno Esa es la tiene que realidad. seguir en esa lucha estando en puestos o estando fuera de los Ok. puestos. Yo creo que a mí me robaron esta alcaldía. Yo creo que a mí me robaron la alcaldía del 2007. Y lo digo, yo soy un hombre muy pragmático y no guardo odio. Yo tengo inclusive, para que ustedes lo sepan, un cajón de Comino Crespo, donde cada que alguien escribe mal de mí, lo recorto y lo meto ahí. Y lo llamo el cajón de los odios. Y cada año siempre yo quemo todo eso para que los odios no se metan dentro de uno, porque si algo Qué bien. crea un mal ciudadano, son los odios.